Vamos a buscar en Hebreos capítulo 4, verso 12 al 13. Y dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo hablando: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento. No me acostumbro mucho con los lentes, pero algún día me acostumbraré un poco. Hace tiempo que uso lentes para leer y no me acostumbro mucho para usarlos fuera de la lectura, pero ya usted sabe, uno cuando llega a cierta edad y los necesita, pues tiene que usarlos. Hemos leído lo que dice el apóstol Pablo de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Así es que la palabra es tan poderosa que hiere, que parte el alma, el espíritu y las coyunturas, y lo hace como una espada. Entonces en esta mañana no tenemos otra cosa de qué hablar sino del poder de la palabra, porque la palabra es tan poderosa que trabaja como una espada en el alma, en el espíritu, en los tuétanos y en todo lugar del ser humano. Ahora, para que podamos entender y ver el poder de la palabra, vamos por unos momentitos a ver el poder de la palabra que se habla. Fíjense, todo ser humano tiene algo lo cual todavía no ha aquilatado, y es la palabra. El apóstol Pablo dice que nadie puede ignorar la importancia de el hablar, de la palabra, porque todo lo que Dios hizo, todo tiene voz. O sea que Dios no hizo nada así sin voz. La raza humana tiene voz, los animales tienen voz, aún los árboles del campo tienen voz, aunque no los entendamos. Y así toda cosa que Dios hizo, dice el apóstol Pablo, que le dio voz, que nada hay mudo, que si hay algunos que han tenido problemas, ya eso no es algo que pertenece a esa creación, sino que es un problema que ha tenido parte de esa creación. Si hay alguno que sea mudo o que tenga problemas para hablar, eso es algo que no es común, porque la mayoría, la raza humana, habla. Y así todo lo que Dios creó tiene voz. Aún dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia, o sea, anuncia la obra de sus manos. O sea, todo tiene voz para
dar a conocer su mensaje. Y el ser humano tiene voz, tiene esa palabra. Y usted, si no ha examinado bien la cosa tan grande que Dios le ha dado a usted, examínela por un momento y usted notará las grandes bendiciones que le trae cuando usted la usa bien. Y mire usted las grandes maldiciones, los grandes problemas que le trae cuando usted la usa mal. Cuando usted se pone a hablar positivamente siempre, expresando su amor hacia todos y hablando todo lo bueno que sabe de su semejante, usted está haciendo lo que dijo el hermano Branham. Él dijo: hable todo lo bueno que sepa de su hermano. Pero si sabe algo malo de él, cállese la boca y póngase a orar. O sea que con quien único usted debe hablar o puede hablar algo que ha visto negativo en algún hermano es con Dios. Y no para criticarlo, sino para decirle: oh Dios mío, este es mi hermano, ayúdalo porque yo lo amo y tú también lo amas. Y todos tenemos nuestros problemas, cometemos nuestras faltas. Señor, así como a mí me gusta que tú me perdones cuando yo fallo, así como a mí me gusta que tú tengas misericordia de mí, Señor, yo quiero que tú tengas misericordia de mi hermano. Quiero que tú le ayudes. Él es mi hermano. Así es que, Señor, yo oro por él. No comento con más nadie las faltas de él, porque crearía una imagen negativa de él y de todos los hermanos. ¿Y qué crearía usted al hablar algo negativo que usted haya visto en algún hermano? ¿Qué crearía usted? Con el poder que tiene la palabra que usted habla, crearía una imagen negativa de su hermano. Crearía una imagen negativa de todos los hermanos a la misma vez. Y crearía una imagen negativa de usted mismo, porque van a decir que usted es un bochinchoso. Esa es la palabra más que más llega, ¿verdad? Dirían que usted es una persona indiscreta, una persona que le gusta ver la paja de otro en el ojo de otro y no ve la viga que tiene en su ojo, porque una de las cosas, hay 6 o 7 cosas que Dios dice que aborrece, y una es la lengua que enciende rencillas entre los hermanos. Y eso es la lengua ¿de qué? De un individuo que se pasa hablando, chismeando, y como el poder de la palabra hablada es tan grande, pues está creando. La palabra tiene poder creativo y está creando un ambiente negativo, está creándole una imagen negativa a otros y se le está creando él también. Así es que, ¿ven ustedes el poder de la palabra? Y ese es el poder de la palabra suya, porque Dios le ha dado al ser humano ese poder. Usted siempre tiene que buscar a producir, a crear cosas positivas, cosas que sean de beneficio para usted y para todo el mundo. Y si son de beneficio para otros, automáticamente le van a ser de beneficio para usted. Porque usted ha hablado la palabra correcta. Porque Dios nos ha dado la lengua, nos ha dado la voz para hablar cosas que produzcan, que creen bendiciones. Ahora, si buscamos en la Biblia, encontraremos que la Escritura nos dice: por tus palabras serás juzgado.
es que Dios le ha dado a cada persona algo tan poderoso que tiene que responder por eso que Dios le ha dado. Porque toda cosa que Dios le ha dado a cada persona, al final Dios le pedirá cuenta. ¿Recuerdan lo de los talentos? ¿Recuerdan lo de las viñas? ¿Recuerdan todo eso? Es que Dios le dio y después le reclama. Y al que mucho le fue dado, mucho le será demandado. Así es que, miren ustedes una cosa. Habrán personas que tengan más poder que otros en la palabra que hablan. Todos tienen el mismo poder, pero no todos se mueven en la misma esfera. Y al no moverse en la misma esfera, al no tener la misma posición el uno y el otro, entonces una persona puede hacer más bien que otra con lo que habla. Y también una persona puede hacer más mal que otra con lo que habla. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que cualquier país o cualquier persona diga que los ingleses deben destruir a los argentinos. Si lo dice usted, no hace nada. ¿Quién lo va a oír? Pero si lo dice Reagan y se lo dice a Inglaterra o se lo dice a las naciones aliadas y lo hacen porque su palabra tiene peso, entonces forman una guerra. Y si lo dice otra persona que tiene mucha autoridad así y dice yo estoy de parte de Inglaterra, ¿qué sucede? Lo que ha estado sucediendo. Porque personas que al hablar crean, porque todo el mundo con el hablar crea, pero el que está en una posición más alta, lo que crea puede ser más amplio, puede afectar o negativamente o positivamente no solamente a una persona, sino a una nación, a un continente o al mundo entero. Que si en estos días dijera el primer ministro de Rusia, bueno, esto es un abuso, una nación latinoamericana que no tiene armas modernas y que venga una nación europea de tan lejos a reclamarle una cosa que está ahí en el patio de Argentina y que venga a reclamarlo y venga a reclamarlo de esa manera, cuando por muchos años atrás, 149 años atrás, eso era de Argentina y los ingleses se lo quitaron. Y ahora los ingleses lo recuperan de nuevo en la misma forma que se lo quitaron. Entonces, si el primer ministro de Rusia dice eso es un abuso, yo voy a defender a Argentina. Porque si Estados Unidos dice yo estoy de parte de Inglaterra, y según las noticias allá, mientras yo estaba en estos viajes, supe que había enviado un sinnúmero, como 100 misiles antiaéreos a Inglaterra para que peleara contra Argentina. Bueno, ¿y qué si el primer ministro y toda esta gente grande de Rusia dijeran o actuaran de la misma manera y dijeran pues nosotros estamos de parte de Argentina y aquí le va para la Argentina barcos, aviones y hasta bombas atómicas si las piden? Es más, y por acá le vamos a hacer un poco de fuego a Inglaterra, que está más cerca de nosotros, para entonces darle pelea acá también. Si dice así el primer ministro de Rusia, entonces el presidente de Estados Unidos, entonces lo que dice,
No, no, un momentito. Lo que ustedes entonces quieren es una tercera guerra mundial. Así es que la cosa es entre nosotros los grandes. Y se forma la tercera guerra mundial. ¿O no será eso lo que están buscando con todas estas cosas? La intención del corazón de estos políticos grandes, de estas grandes naciones, grandes continentes, la intención es pelear. Porque para eso han hecho esas bombas atómicas de hidrógeno y todas esas bombas. Pero la intención es pelear y ganar. Y como todos quieren ganar, por eso es que están aguantados, porque no se sabe quién va a ganar y nadie quiere pelear si no está seguro que va a ganar. Bueno, ustedes saben que en Apocalipsis capítulo 7 o capítulo 8 por ahí, hay ahí algo en donde nos da un cuadro claro de un intento de una tercera guerra mundial. Vamos a ver si lo encontramos por aquí, no lo tenía marcado para leerlo. Es en el capítulo 7. Dice Apocalipsis capítulo 7, y después de estas cosas vi a 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vientos son guerras, vientos tempestuosos de destrucción. Y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol. ¿Subía de dónde? Del este. O sea, un ángel, un mensajero con un ministerio de esa clase. Dice, y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. ¿Y qué dijo ese ángel? Dice que clamó diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Hasta que señalemos a los siervos de Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué nos muestra esto? Que antes de ser sellados los 144,000, va a haber un amague, va a haber algo, y ahí va a haber una voz que va a ordenar que se aguante la cosa. ¿Cómo se va a hacer? Eso deje usted que ocurra. Si el momento es este de que está aconteciendo actualmente, de alguna manera ellos oirán y obedecerán esa voz. Si es desde otra dimensión, a los que están detrás de esos líderes, pues será desde otra dimensión. Si es desde esta dimensión directamente a esos líderes, pues entonces será directamente con ellos. Bueno, si el mensaje tiene que llegar directamente a ellos, si el mensaje tiene que llegar a la Casa Blanca, recuerden que el hermano Branham, el cuarto Elías, dijo, el ministerio de Elías, ese ministerio siempre ha tenido un enfrentamiento con la Casa Blanca. Tuvo un enfrentamiento con la Casa Blanca allá en Israel, en Jerusalén. Y dice que habrá un enfrentamiento en los últimos días. ¿Y qué si es para cumplir eso? Yo le he dicho al hermano Bermúdez, yo quiero que tú subas lo más alto. Yo quisiera que tú fueses millonario, y yo haré todo lo que tenga que hacer para que tú subas a una posición que, si yo no puedo dar el mensaje en la Casa Blanca o donde sea, tú digas que existe ese mensaje. Por supuesto, no le he dicho como dijo uno
que estaba en la cárcel que le interpretó el sueño a dos, y a uno le dijo tú vas a morir y al otro le dijo tú volverás al trono para volver a darle la copa al rey, y cuando estés allá arriba recuérdate de mí, háblale al rey de mí, dile que aquí en la cárcel hay un profeta, uno que sabe interpretar sueños, dile todo lo que pasó aquí, dile que tú tuviste un sueño y el otro tuvo un sueño y yo se lo interpreté y que se cumplió exactamente. Es que los reyes necesitan siempre de un hombre que pueda ver en otra dimensión, porque ellos, para, usted sabe, los negocios del reino, ellos necesitan trabajar a la segura, porque ellos saben que existe otro mundo y que el otro mundo influye sobre este terrenal, y si no tienen conocimiento de lo del otro mundo, van a estar siempre trabajando a ciegas, y hasta los enemigos entonces se van a apoderar de su reino. Bueno, así es que cuando tú subas allá arriba, recuérdate de mí. Pero no se recordó hasta que llegó un momento que ya nadie podía servirle al rey interpretándole sueños, porque el sueño que tuvo nadie lo podía interpretar. Y cuando no había nadie, había uno en la cárcel. Y Dios dio aquel sueño, ¿para qué? Para que José lo interpretase. Más nadie lo podía interpretar, por eso lo dio de esa manera. Ahí quedaron todos los sabios de allá de ese lugar, quedaron como niños ignorantes cuando no pudieron interpretar aquel sueño. Pero un preso fue sacado de la cárcel y pudo interpretar el sueño. No importa dónde esté el profeta de Dios, él está en la tierra con un propósito divino para el año, el mes, la semana, el día, la hora y el minuto que Dios ha determinado. Puede tener un ministerio de muchos años, pero de todos esos años hay un momento en específico que es donde Dios cumple todo el propósito principal para el cual lo envió. Ustedes pueden ver la vida del Señor Jesús. Tuvo 33 años sobre la tierra, pero de 33 años solamente 3 años y medio fueron de ministerio, y de los 3 años de ministerio, 3 años y medio, solamente 6 fueron en adopción, y de los 6 solamente 3 días fueron los días que cumplieron el propósito principal de la venida del Señor 2000 años atrás. Fue para efectuar la obra como Cordero de Dios, morir, derramar su sangre para limpiar de pecado a todos los hijos de Dios, ser sepultado, ir al infierno para que diera testimonio allá. Podía ir al infierno porque el pecado del mundo cayó sobre él, y después pasó al paraíso para traer a los que estaban en el paraíso, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, traerlos en la resurrección que le había sido prometido a los santos del Antiguo Testamento. Ellos resucitaron, los santos del Antiguo Testamento, los escogidos del Antiguo Testamento resucitaron en la resurrección del Señor. Y después ascendió al cielo, fue al templo de Dios para llevar a cabo una labor que tenía que ser llevada a cabo, que dependía de aquellos 3 días especiales, aquellos últimos 3 días de ministerio del Señor. Bueno, los últimos 3 días de la primer parte de la semana 70. O sea, los últimos 3 días de los 3 años y medio de ministerio. Esos eran los más importantes, porque esos eran en donde él plenamente actuó como el Cordero de Dios y cumplió el propósito para lo cual él vino. Por eso él siempre anunciaba un propósito
Algunos decían, nunca te acontezca a ti tal cosa, pero ellos no comprendían. Bueno, ¿qué será? ¿Qué será cuando Él termine su labor como Cordero y se convierta en el león de la tribu de Judá? ¿Cuánto tiempo estará ese ministerio? ¿Y en qué parte de ese ministerio será que hará la obra? ¿Cumplirá plenamente la obra de león de la tribu de Judá? ¿Podrá tener un ministerio de días, meses o años? Pero de todo ese tiempo habrá un tiempo en específico donde consumará la obra, en donde nuevamente podrá decir, consumado está. Estaba consumando allí la gran obra de Cordero de Dios. ¿Cómo será cuando consuma la gran obra de león de la tribu de Judá? Entonces habrá hecho lo que se necesitaba hacer para que todo funcione de acuerdo a la obra de león de la tribu de Judá. Bueno, de eso no queremos hablar mucho. Ustedes saben, y yo sé también, que hay muchos misterios ahí, o es un misterio todo eso, y en estas cosas hay muchas cosas que es mejor ni saberlas hasta que no sean realizadas, porque como tenemos el poder de la palabra hablada, podemos hablar cosas que creen situaciones desfavorables para la gran obra de Dios. Así es que por eso algunas veces hay que abstenerse de comentar o hablar algunas cosas, y no es porque uno no quiera darle a conocer las cosas al pueblo, sino porque hay personas que no están todavía suficientemente maduras para usar bien ese conocimiento, y entonces el enemigo haría mucho daño. Ustedes recuerdan allá en el séptimo sello lo que dijo el cuarto Elías. Él dijo, si el diablo supiese el secreto que hay debajo de ese séptimo sello, si él supiese el secreto que hay en esos truenos, el diablo haría mucho daño. Pero él no lo sabe. Y si no lo sabe, entonces, si Dios obra de tal manera que nosotros no sepamos algunas cosas claves, pues el enemigo tampoco las va a saber. Fue dicho, si nosotros pudiéramos recibir la revelación y quedarnos callados, entonces sería otra cosa. O sea, el enemigo no podría hacer nada porque cada uno sería reservado, no estaría comentando nada. Pero cuando comentamos mucho, por causa del poder que hay en la palabra que hablamos, entonces creamos situaciones desfavorables para la obra de Dios. Y nosotros, conociendo que ese misterio del séptimo sello es la cosa más grande y la cosa que Dios ha tenido en secreto por toda la eternidad. Cuando el Señor Jesús habló de eso, de ese secreto, dijo, nadie sabe, ni aun los ángeles, ni el mismo Hijo sabe. Estaba hablando del misterio del séptimo sello, estaba hablando de la segunda venida del Señor, de la segunda venida del Señor como el león de la tribu de Judá, con el propósito para el cual Él viene, y las cosas que estará haciendo para poder cumplir ese propósito. Todo propósito que haya conlleva una labor, y toda labor que se haga, si no es bien hecha, no cumple el propósito
para el cual se está haciendo la labor. Así es que, fíjense, cuando el cuarto Elías, al cual nosotros conocemos a través de la Escritura y a través de los mensajes que él trajo, él recibió de parte de Dios un ministerio poderoso, y en ese ministerio poderoso le fueron revelados ciertos secretos, los cuales él solamente debía conocer y usarlos. Pero cuando dio a conocerlos, por ejemplo, la primera etapa, cuando la dio a conocer, entonces aparecieron imitadores. Cuando dio a conocer públicamente la segunda etapa, aparecieron imitadores. Porque al él hablar y mostrar, la palabra tiene tanto poder que crea. Y como le fue prohibido que hablara, porque iba a producir, a crear cosas que estarían opuestas al programa de Dios, al hablarlas, al darlas a conocer y al mostrarlas, creó algo lo cual fue en contra del plan de Dios. O sea, creó algo que fue utilizado por el enemigo en contra de la obra de Dios. Fíjese, hizo imitadores. O sea, el ángel del Señor le dijo: mira todo lo que has hecho, mira todo lo que tú has creado, mira todo lo que tú has hecho por decir lo que yo te dije que no dijese. Porque hay cosas que se pueden decir, pero hay cosas que el ángel del Señor dice: de eso, ni una palabra. Y cuando él dice así, él sabe por qué. Y si él sabe por qué, lo mejor es hacer como él dice, porque él sabe, porque él es el que está a cargo de toda la obra de Dios. Los hombres que Dios usa, los profetas que Dios envía, son instrumentos de Dios. Y cuando nosotros sabemos que los hombres que Dios envía, los profetas que Dios envía, los cuales ya hemos visto actuando a través de la Escritura, si no se cuidan, cometen errores, porque son humanos. ¿O usted quiere ver un profeta que no comete errores? Mire, cuando usted ve un profeta que no comete errores, que Dios le envíe un profeta que no comete errores a una edad y que no tenga él ni una falta, mire, es mejor morirse, porque él va a reclamarle a esa gente de ese tiempo de acuerdo a él. ¿Sabe lo que significa eso? Que él no podrá concebir que usted cometa un error si él no comete error. Y él entonces, dice Dios en su palabra, y dice el cuarto Elías, que los profetas son el juicio de Dios. Y si son el juicio de Dios, entonces ya usted sabe que si él no puede aceptar que una persona cometa faltas porque él no comete ninguna, pues entonces él dice, y él puede pedir o reclamarlo, reconocer delante de Dios, que esa gente lo que se merecen es el juicio de Dios, y no va a orar por ellos. Mire ahora Estados Unidos, del cual dijo el cuarto Elías: ya yo ni oro por Estados Unidos. ¿Quién va a orar la hora por Estados Unidos? Si el profeta que Dios levantó entre ellos se sintió tan mal y tan rechazado por ellos, le buscaron falta por todos los lugares, y él, como era humano, tenía falta, pero se pusieron a buscarle falta y a rechazarlo, y entonces se levantaron los imitadores para pervertir el plan de Dios, y todo eso le es reclamado delante de Dios a ese pueblo. Y entonces, como le buscaron falta al profeta de Dios, entonces, ¿qué dijo el profeta? Ahora yo voy a examinar la de ustedes. Y comenzó por lo que le hicieron
los norteamericanos a los indios. Y dijo, lo van a pagar bien caro. Así es que eso es la consecuencia de haberle buscado faltas al cuarto Elías. En vez de haberle dicho, nos alegramos que usted sea uno como nosotros, que siente hambre como nosotros, que tiene problemas como nosotros, que se identifica como uno de nosotros. Y podemos así reconocer que Dios está en carne humana, y lo que nos muestra que es en carne es que usted es un hombre como todos nosotros, con sus bajas y sus altas, con sus partes buenas y sus partes malas. Nos alegramos que tenga partes malas, porque nosotros estamos llenos también de partes malas, y si usted no tuviera ninguna, nos va a condenar a todos. Así es que la alegría para ellos debió de haber sido que el hermano Branham tuviese faltas también, porque entonces él podía comprender lo que es una persona tener faltas, que aunque no quiera tenerlas, pues le aparecen en la vida por algunos problemas o algunas situaciones, y si el profeta las tenía, pues él le decía a ellos, miren, no se preocupen tanto por estas cosas pequeñas, arreglen todo, porque esto yo también tengo mis problemas, tengo mis faltas. Él mismo sacó las de él y mencionó en algunos mensajes, yo mentí en tal ocasión de esta y de esta manera. Pero cualquier persona que no sea espiritual y entendida podría decir, uy, ¿y eso que es un profeta de Dios? Si usted busca toda la Biblia, usted le encontrará faltas a todos los profetas. El único que no tenía ninguna era el Señor Jesús, y le buscaron y le encontraron. Así es que, para buscar faltas, hay mucha gente. Pero para buscar cosas buenas en la gente, hay pocas. De esas usted debe ser uno. De esas que le busque las cosas buenas que la gente tiene, y que no tenga tiempo para buscar las cosas malas, porque lo que está buscando es las cosas buenas. Y si ve algo que no le agrada, algo que no le gustaría que tuviera tal persona, sepa que usted tiene algunas también que a usted no le gustaría y que a otros tampoco le gustaría que usted las tuviese. Yo cuando veo la historia bíblica en donde se narra la historia de la vida de los profetas, y de la cual no se habla mucho, pero que con lo que se habla ya uno tiene un cuadro bastante claro de lo que son los profetas de Dios, que son humanos como todos los seres humanos, aunque la carga de ellos es más pesada, pero ellos saben cómo desenvolverse en esos momentos. Ellos le buscan la vuelta, como dice el hermano Bermúdez, la maña, porque cada problema tiene una solución. Y si estos hombres de Dios, desde el principio hasta el final, han sido hombres tan humanos que han tenido de las mismas faltas y de los mismos problemas que han tenido todos los seres humanos, entonces no hay por qué uno desanimarse en la vida. Uno tiene que decir, bueno, no solamente a mí me pasan estos problemas. Así es que esto es algo que le pasan a los seres humanos, y esto quiere decir que soy humano. Así es que vamos a caminar hacia adelante, siempre sirviéndole a Dios y sin desanimarnos en la vida, porque hay una vida eterna, hay una tierra prometida muy hermosa para todos los que siguen adelante, porque el reino de los cielos se hace fuerte, pero los valientes lo arrebatan. Hay que ser valiente en la vida para seguir siempre adelante. Si usted se desanima y vira hacia atrás, ¿qué dice de esa clase de personas? El que pone su mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino. Así es que de los que miran hacia atrás, de los que viran
de los que siempre están mirando hacia atrás para virar hacia Egipto, al Egipto espiritual. De esos lo único que se ha dicho es que perdieron todas las bendiciones. Si estamos en el camino, con o sin prueba, con o sin problema, tenemos una meta, y es la vida eterna, es la tierra prometida. Y después que ya estemos allá con nuestro cuerpo ya transformado, se acabaron los problemas. Pero mientras estemos aquí, tendremos problemas. Los tiene usted, los tengo yo, y todo el mundo tendrá problemas. Todos los profetas de Dios tuvieron problemas a través de toda la historia de los profetas. Así es que, ¿somos acaso nosotros mejores que ellos? Pues si no somos mejores que ellos, pues entonces tenemos que ser conscientes de esa realidad. Bueno, estábamos hablando de nuestro hermano Branham, al cual yo amo mucho, yo aprecio mucho, y en la vida de él, que fue la persona más cerca que estuvo de nosotros años atrás, y que reconocimos como el profeta precursor de la segunda venida del Señor. Cuando yo veo su vida, veo todas las cosas buenas, las bendiciones y todo lo bueno que hizo. Y cuando veo sus problemas de salud, cuando veo sus problemas también de algunas cositas que hizo, cuando le fue dicho que no las hiciera de esa manera, y cuando veo que en algunas ocasiones mintió, y cuando veo que en algunas ocasiones pues él mismo se siente decepcionado, cuando veo que en algunas ocasiones él dice que le había perdido el sentir, el amor al pueblo, pero que no se lo había dicho a nadie, y ahí en el mensaje titulado Parado en la brecha, ahí lo hace saber. Cuando yo veo todo eso en un hombre tan poderoso, en un hombre que tenía la palabra para hablarla, y la palabra que no tenía límites en cuanto a poder, y cuando yo veo la parte humana, esa humanidad en ese hombre, entonces para mí es un consuelo. Y para cada uno de nosotros también. Cuando yo veo eso, lo veo desde ese punto de vista. Entonces, si Dios tuvo misericordia de él, y Dios estaba con él, y aún con todo lo que vimos a través de las cosas que él mismo nos dice, porque las dice para que las sepamos, para que no nos desanimemos en la vida. Mire, con todo lo que él dice de él, entonces vemos que Dios lo amaba, que siempre le hablaba, y que cuando partió fue al paraíso. Antes de ir ya lo había visto. Cuando vemos todo eso, vemos lo grande que es la predestinación, la elección. ¿Ve? Todo depende cómo usted vea las cosas y cómo usted hable esas cosas. Si usted toma esas cosas para hablarlas desde un punto de vista negativo, entonces lo que saldrá de su boca serán palabras negativas, lleno de poder negativo, que van a crear un ambiente negativo, una imagen negativa de el cuarto Elías, y van a crear una imagen negativa de todos los que han creído el mensaje del cuarto Elías, y también de todo lo que él esté precursando. Pero cuando miramos estas cosas, las miramos desde un punto de vista ¿qué? Positivo, y hablamos positivamente de estas cosas, no criticando, sino más bien mostrando estas cosas para que todos tengamos ánimo, para que ninguno desmaye, sino que siga hacia adelante siempre. Y siempre hablando positivamente, sabiendo lo que hablamos, porque cada persona, como va a ser responsable por lo que hable, entonces debe saber cómo habla. Por eso dice, sea todo hombre
presto para oír y tardo para hablar. También dice la Escritura en Proverbios que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Una cosa, un miembro tan pequeño como la lengua, tiene el poder de la vida y de la muerte. Palabras para vida, va a producir vida. Si habla palabras para muerte, va a producir muerte. Bueno, tuvimos hace poco un ejemplo ahí. Si los grandes políticos de la tierra hablan palabras para muerte, pues va a haber muerte, van a haber guerra. Si hablan palabras para muerte como guerras, vamos a pelear contra tal nación o tal nación, pues ¿qué van a producir? Muerte, porque están hablando palabras de muerte. Pero si hablan palabras para beneficio de la humanidad, palabras buenas de cómo resolver los problemas económicos, los problemas del desempleo, y vamos a hacer de esta manera, y ponen a funcionar eso que hablaron, entonces van a producir ¿qué? Van a producir vida. ¿Cómo va a ser producir esa vida? Bueno, la gente entonces van a tener más trabajo, los que no tienen trabajo van a conseguir trabajo, y va el pueblo a tener más vida, y la gente, los hogares van a tener más vida, va a verse cada hogar florecer, prosperar, y si compran alimentos, entonces esos alimentos al comérselos se convierten en células, y eso es vida. Así es que fíjese, todo por hablar y poner a funcionar esas palabras que son positivas, pero si hablan las palabras negativas, pues entonces van a obtener resultados negativos. Si hablan de preparar bombas atómicas de hidrógeno, porque eso funcionaría bien en una guerra, pues están hablando palabras de muerte. ¿Qué produce? Guerras, produce destrucción de la humanidad. Bueno, eso es el poder de la palabra. Eso es el poder de la palabra de los hombres. Ahora vamos a examinar por un momentito el poder de la palabra de Dios. Como, no les quiero explicar mucho, pero vamos a tener una idea. La palabra de Dios viene de Dios, por eso es la palabra de Dios. Antes de ser conocida aquí en la tierra, Dios la conocía. En el principio era el verbo, la palabra. Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, entre los hombres. Bueno, la palabra de Dios es Dios y viene de Dios. Primero es un atributo. Luego, esa palabra es pasada a otra dimensión, a la dimensión de la teofanía, o sea, la dimensión de la palabra, porque antes de ser la palabra es que un atributo, un pensamiento de Dios, pero cuando ya pasa a otra dimensión, entonces encontramos que es ahí, ese pensamiento de Dios ha sido captado por una persona, por un hombre. Dios se le ha revelado, Dios le ha dejado discernir a ese hombre los pensamientos divinos. ¿Qué es más grande? ¿Discernir los pensamientos a un hombre o los de Dios? Usted encuentra a través de la Biblia que los profetas nunca han tenido límite. No solamente le han discernido los pensamientos
a los hombres, a los seres humanos, sino aún le han discernido el pensamiento a Dios. Y cuando han discernido el pensamiento de Dios, porque tienen las dos conciencias juntas, han sabido lo que Dios está pensando. Y cuando han captado ese pensamiento, el pensamiento de Dios, Dios les ha dicho: esto es mi pensamiento, dalo a conocer. Así como a través de la historia bíblica muchos de los profetas han discernido el pensamiento de algunas personas y lo han dado a conocer públicamente, los profetas, el principal trabajo de ellos aquí en la tierra, en sus ministerios, es discernir el pensamiento de Dios para darlo a conocer a los seres humanos. Algunos han estado tan ocupados discerniendo a uno que no les ha dado tiempo algunas veces para discernir a los demás. Juan el Bautista era uno de ellos que casi no tenía tiempo para estar discerniendo mucho a algunas personas, discernía, pero discernía casi siempre en masa. A la misma vez, una vez discernió a un grupo grande, y cuando le dijo, no les gustó lo que le dijo a ellos. Amén. Y también Jesús en una ocasión discernió los pensamientos de un grupo de ministros de aquel tiempo y les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ustedes procuran matarme. Ellos comenzaron a negar ese pensamiento que tenían en el corazón y comenzaron a desvirtuar el discernimiento del Señor y comenzaron a decir: este tiene demonios, nosotros no le queremos matar, y está diciendo que lo queremos matar. Pero el Señor estaba mirando la intención del corazón. Bueno, vemos todas estas cosas, vemos que el trabajo principal de discernir de los profetas es discernir la mente de Dios, el pensamiento de Dios, porque para Dios expresar ese pensamiento, para Dios dar a conocer ese pensamiento, tiene que darlo a conocer a través de un hombre. No hay otra forma. Busque la Biblia a ver si Dios ha usado otra forma. Dios ha usado siempre a algún hombre. Aún la Biblia fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por Dios. Y los pensamientos de Dios vinieron a ser ¿qué? El pensamiento, los pensamientos de ese hombre que discernió esos pensamientos. Y después usted encuentra en la Biblia esos profetas hablando como si fuera cosa de ellos. Es que la mente de Dios y la mente de ellos se unieron en tal grado que en una ocasión el salmista y profeta David decía: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Estaba hablando unos cuantos siglos anticipadamente de lo que le acontecería a Jesús de Nazaret. Por supuesto, David tuvo que haber pasado por una experiencia que le hizo sentir de esa manera, y el Espíritu de Dios en él y los pensamientos de Dios en él entonces expresaron, fueron manifestados, fueron hablados de esa manera, aunque él no comprendiese muy bien lo que estaba hablando, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Pero después se cumplió en el Señor Jesús. Ahí usted puede ver cómo funciona todo esto, y puede ver que estos profetas de Dios que usted encuentra a través de toda la historia bíblica, cuando captaban el pensamiento de Dios, sabiendo que ellos tenían el poder de la palabra hablada, tomaban ese pensamiento de Dios, lo metían al corazón, se comían esa palabra, ese pensamiento divino, lo metían al corazón y después lo hablaban. Cuando lo hablaban ya era la palabra hablada.
Y entonces después de eso que ellos hablaban tenía que materializarse en el tiempo señalado por Dios. No es el hombre el que le pone tiempo a lo que tiene Dios que hacer, sino Dios. Y es Dios el que también comunica su pensamiento al hombre que él tenga para comunicárselo en el tiempo que él lo tenga. Por eso, entonces, cuando vemos a través de la historia bíblica que estos hombres llamados profetas en la Escritura, cuando hablaban de parte de Dios, lo que hablaban era el pensamiento divino. Al hablarlo ya era la palabra de Dios hablada, ya estaba en la dimensión de la teofanía cuando era hablada, ya estaba en la dimensión secta y de eso que no se ve, porque hablaron algo y nadie lo veía cumplido, pero de eso que no se ve, de eso que fue hablado, esa palabra siendo tan poderosa y conociendo cada profeta el poder de la palabra, sabía que iba a acontecer de esa manera. Por la palabra fueron creadas todas las cosas, y esos profetas, con esa palabra que hablaron, crearon lo que hablaron. Crearon todas las cosas que después, más adelante, fueron realizadas de acuerdo a eso que ellos hablaron. Eso es la palabra hablada, la palabra creadora. No importa cuánto tiempo pase, lo que hablan se tiene que cumplir, si es la palabra de Dios. Ahora, en muchas ocasiones encontramos a través de la Biblia que muchos profetas también hablaron sus propios pensamientos, porque tenemos que entender que uno es el pensamiento del ser humano y otro el pensamiento de Dios. Cuando hablaron y no tuvieron para hablar la palabra, el pensamiento de Dios, y hablaron su propio pensamiento, es el pensamiento humano. Y ellos también están autorizados para hablar de acuerdo a cómo ellos entienden, porque ellos también tienen una mente como todos ustedes. Y esa es la ventaja para cada pueblo en cada edad, cuando Dios le ha enviado un mensajero, un profeta, que ese profeta ha captado los pensamientos de Dios y los tiene, pero también tiene sus propios pensamientos. Quiere decir que él puede pensar con los pensamientos o la mente de Dios, o puede pensar con su mente, y eso es una ventaja. Por ejemplo, cuando él va a traer la palabra, se la trae de acuerdo a los pensamientos de Dios, y si le hace alguna explicación aparte, de acuerdo a como él la entiende con su propio pensamiento, como hacía el cuarto Elías, que decía, eso soy yo lo entiendo de esta manera. Yo el pensamiento divino que capté, yo lo entiendo con mi pensamiento de esta manera. Y de esa manera pues nos ayudaba. Y también, miren lo otro, los profetas que Dios ha enviado, al tener las dos conciencias juntas y poder captar el pensamiento de Dios, pueden traer el pensamiento de Dios al conocimiento de la gente y decirle, Dios piensa de esta manera. Porque cuando le están dando la palabra de Dios, le están diciendo cómo piensa Dios, cuáles son los pensamientos de Dios. Cuando ya lo hablan, ya es la palabra hablada. Y luego, como ellos también piensan, como todos los demás seres humanos, cualquier cosa del pueblo, entonces ellos lo pueden entender también, porque ellos tienen una mente como todos los demás. Y entonces, cuando Dios quiere hacer algo con el pueblo, ya sea que quiera bendecirlos o quiera traerles juicios, como en el Antiguo Testamento,
entonces ese profeta con esa mente que tiene, puede entonces tomar ese pensamiento del pueblo, él pensar como humano, como hombre, y entonces interpretarle también a Dios el pensamiento de los hombres. Así como le interpreta a los hombres el pensamiento de Dios, le puede interpretar a Dios el pensamiento de los hombres. ¿No es eso lo que hacía Moisés? ¿No es eso lo que hacía Moisés cada vez que Dios le decía, quítate de en medio, que los voy a destruir? Dios está pensando con su mente divina, porque la mente de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos humanos. Pero Moisés comprendía, entendía humanamente al pueblo y los problemas del pueblo, y comprendía la manera de pensar de las demás naciones, y fue donde Dios y le dijo, no, primero o mejor destrúyeme a mí, ráeme del libro de la vida, de tu libro, pero no lo destruya a ellos, porque van a decir las demás naciones, ¿ve? Pensando como piensan los demás hombres, van a decir las demás naciones y los demás reyes, mira, Dios los sacó de Egipto y no los pudo meter a la tierra prometida y los trajo aquí para destruirlos en el desierto. ¿Qué le estaba diciendo Moisés a Dios? Mira, la manera de pensar de estas naciones, de estos reyes, es esta. Y van a decir eso. No hagas eso. Así lo van a interpretar todas las naciones, y el pueblo yo sé que es rebelde, pero tú los sacaste de allá y me dijiste a mí que los iba a meter allá, así es que yo quiero que tú perdones el pecado del pueblo. Él se puso en medio y Dios no lo destruyó. Dios le hizo una oferta a Moisés, una oferta con la mente divina, los pensamientos divinos. Dios, pensando divinamente, le dice a Moisés, mira, déjame Israellos a ellos, eliminarlos a todos, y yo te pondré a ti sobre un pueblo más grande, un pueblo superior que te va a obedecer. Pero Moisés intercedió. Si Moisés hubiera tenido solamente una mente divina funcionando, la mente divina, mire lo que se merecía ese pueblo, era todo eso que Dios dijo que le iba a hacer. Pero Moisés también se sentía humano. Moisés sentía como todos los demás sentían. Moisés tenía problemas como todos los demás tenían problemas también. Aún a Moisés le podían sacar en cara problemas que él tenía. Aún su familia hasta le sacó en cara problemas que él tenía. Y a Dios no le gustó. Porque Dios dice, no toquéis a mis ungidos. Tengan o no tengan razón. No los toquéis porque ellos son mis ungidos y son para un propósito. Y si ustedes no los tienen a ellos, ustedes no saben ni qué hacer ni cómo caminar, así es que mejor los dejan quietos y yo arreglo esas cosas con ellos. Ellos saben cómo desenvolverse y ellos pues, los problemas de ellos son los problemas de ellos, son problemas personales de ellos y nadie está llamado a meterse en la vida de los ungidos del Señor. Así es que déjenlos quietos, más bien oren por ellos, para que puedan hacer una labor excelente en beneficio de todos, porque el propósito es que sean de grande bendición para todas las personas, que sean de grande bendición para los escogidos, que sean de grande bendición para una multitud aún que nadie pueda contar, y que sean de bendición también para el pueblo hebreo. Así es que ese es el propósito de Dios. Y como son también el juicio divino, el juicio, entonces pues, ya usted sabe, también si para ese tiempo hay algún juicio que Dios vaya a enviar, no hace nada Dios sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas. Ellos lo hablan, se convierte eso en la palabra ya hablada y tiene que acontecer. Bueno, y de eso pues algún día hablaremos.
Ahora ya usted puede ver a través de la historia todo esto que hablamos, puede ver lo que es el poder de la palabra hablada, y si el poder de la palabra de un hombre es grande, ¿cómo es o cómo será el poder de la palabra de Dios cuando es hablada a través de un hombre señalado por Dios para ese propósito? Ninguna palabra de Dios caerá por tierra, sino que hará aquello para lo cual Dios la ha enviado a la tierra. Así es que dice la Escritura. Y fíjense, dice que es como una espada de dos filos, que parte el alma, el espíritu, o sea que trabaja para bendición o para juicio, para bendición o para maldición, por fuera, por dentro y más adentro también. O sea, en el cuerpo, en el espíritu y en el alma también. No hay límites en cuanto a esa palabra. Ahora, es bueno saber estas cosas porque para los días finales, Apocalipsis 11 y Apocalipsis 19 nos habla de que la palabra de Dios va a salir de la boca de alguien. En Apocalipsis 11 dice que va a salir como fuego. En Apocalipsis 19 dice que va a salir como una espada. Eso no es que va a salir un fuego ni que va a salir una espada, sino que va a salir en esa forma, con esa potencia, que va a salir y que va a hacer lo que ha de ser dicho. Bueno, para que salga esa palabra, no puede salir nada de adentro de una persona por la boca si no ha entrado dentro de su corazón. Para que esté dentro del corazón, esos pensamientos divinos van a ser captados, van a ser comidos, como dice Apocalipsis 10, alguien se va a comer esos pensamientos divinos que están representados en un libro sellado, el cual está en el cielo, pero que va a ser traído a la tierra conforme a Apocalipsis 10, y alguien se lo va a comer aquí en la tierra. Y cuando se lo coma, al final les he dicho, cómetelo porque es necesario que profetices a muchos pueblos, naciones y lenguas. Para profetizar se tiene que comer primero en la palabra de Dios, se tiene que hacer carne en él para después hablarla y que se cumpla también. Así es que esa persona va a captar la mente divina, los pensamientos de Dios para este tiempo final. Todo lo que Dios va a hacer lo va a captar, lo va a hablar y se va a cumplir. Y eso será la manifestación más grande que Dios haya tenido para llevar a cabo y que haya tenido oculta, sellada en un misterio hasta los últimos días. Así es que ya usted puede ver ahí en Apocalipsis que van a ser habladas palabras para bendición y palabras para juicio también y maldición de pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así es que ya entonces, conociendo el poder de la palabra, el poder de la palabra que se habla, entonces podemos ya tener un poquito de idea, tener una idea de lo que será el poder de la palabra de Dios que será hablada en estos días finales conforme a lo que Dios tiene programado. Así es que esa palabra va a llegar hasta el espíritu, hasta el alma y va a cubrirlo todo. O sea que no va a tener límites, porque será la palabra de Dios. Y lo que se verá será la manifestación del poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder, es más poderosa que toda espada de dos filos. El poder
de la palabra. Bueno, ¿y qué si después que sea oída esa palabra de Dios, la repiten también otras personas? Si la repiten desde el ángulo positivo en que fue hablado, en la forma en que fue hablada esa palabra, entonces va a tener un efecto también. Pero eso lo podemos hacer a través de la radio. Ahí es exactamente la misma palabra, a través de grabación, a través de películas, a través de los periódicos, a través de folletos, y todo eso será la misma palabra cubriendo por todos los lugares, llegando para llegar hasta el alma y el espíritu de la gente. Por eso entonces, al final, el espíritu y la esposa dirán: el que tenga sed, venga y beba. ¿Qué van a beber? La palabra, el agua de la palabra, de la revelación divina, que va a saciar la sed espiritual de la gente, y que va a hacer aquello para lo cual es enviada esa palabra. Bueno, si la palabra es enviada para recoger a los escogidos, ¿qué va a recoger? A los escogidos. Cuando es enviada y es hablada en la forma que tiene que ser hablada, la palabra que tiene que ser hablada, tiene que producir ¿qué? La gran cosecha. Cuando es enviada para recoger a la multitud que nadie puede contar, ¿qué va a hacer? Va a recoger a la multitud que nadie puede contar. Cuando sea enviada para recoger a los 144,000, ¿qué va a hacer? Recoger a los 144,000. Pero tiene que ser hablada esa palabra, hablada en la forma correcta. Y la forma correcta es la forma en que Dios piensa. Y ya ustedes saben cómo es que puede ser captado ese pensamiento de Dios. Y entonces el poder de la palabra será manifestado. Primero se habla y después el poder, el efecto se ve. Bueno, yo creo que no hay necesidad de hablarle más acerca de este tema, porque todos lo han entendido. Es tan sencillo, es tan simple, que yo creo que no hay palabras más simples para explicarlo, porque todos yo creo que lo han entendido, hasta los niños. Mire, ya tenemos, yo he predicado en lugares que hace más calor. Allá cuando voy a Maturín, eso allí el calor es mayor, y los focos que le ponen a uno, entonces calientan más también. Y algunas veces cuando después llego al apartamento, a la pieza donde me quedo, allá le dicen la pieza, la habitación, llego con la cara roja, y algunas veces hay personas o hay hermanas que me traen algo es algo de una fruta, preparan algo líquido y lo preparan para que uno se ponga en la cara, para que le quite esa quemazón y todo eso. Y algunas veces me traen eso. Yo no estoy acostumbrado a pegarme así cosas en la cara, prefiero mejor alguna otra cosa de las que esté acostumbrado, pero en eso, como ellos son los de ese lugar, saben cómo resuelven esos problemas, y uno pues, imagínense, ellos lo hacen por el bien de uno, y algunas veces uno se pone una toalla llena de pepinillo molido en ese líquido, la mojan bien y entonces uno tiene que pegársela, pero refresca bastante y ayuda mucho, y tanto ayuda eso que ellos preparan como el amor con que lo hacen. Amén. Así es que yo me alegro saber que además de ustedes hay personas que se preocupan por uno también en todas esas cositas, en todos esos detalles también, que quizás para alguna persona es insignificante. Para mí nada es insignificante. Yo observo y aprecio muchas cositas que muchos hermanos de aquí de ustedes hacen para mí,
y que quizás para otra persona eso no tiene mucho significado, pero yo veo con el sentir con que lo hacen y yo lo aprecio mucho. Algunas veces me pongo muy triste cuando hay algún hermano que quiere hacer algo, algunas veces que es sencillo y se le daña lo que está haciendo. A mí me duele más que a la misma persona, pero yo recibo y acepto eso que ha hecho de todo corazón, de tal manera que aunque no le haya salido muy bien, yo lo recibí de tal manera como que le salió excelentísimo porque miro la intención de su corazón. Y así también es allá en estos otros países, en donde también aman a uno y les aman a ustedes también. Así es que allá pues todos desean conocerles a ustedes, les aman mucho y algún día ellos desean estar con ustedes, y si algún día llega el momento y la oportunidad de todos estar juntos, y esperamos que llegue, porque si no llega estando en estos cuerpos, cuando tengamos el otro, que no vamos a tener límites, vamos a tratar de tener algunas reuniones juntitos todos, y nos vamos a llevar a los que vengan de las otras edades, así es que no va a haber problema. Bueno, en mi corazón están todos esos planes, porque conforme a como yo veo en la Biblia, va a haber algo bueno de parte de Dios, y todo lo bueno yo lo quiero para mi tiempo. Y los de otras edades del pasado, pues que vengan para que participen, porque son invitados también. Bueno, hablamos estas cosas, pero las hablamos porque son los planes, los pensamientos de Dios, y como los hemos visto, los pensamientos de Dios, las cosas que Él tiene planeadas, las creemos y las esperamos con alegría de corazón. Amén. Así es que yo creo que estamos en eso, en la preparación, nosotros preparándonos espiritualmente y hasta materialmente. Cuando en una ocasión yo hablé de que los hermanos que están en la sexta dimensión, en el paraíso, le dijeron al cuarto Elías, a nuestro hermano Branham: nosotros acá ni comemos, ni dormimos, ni trabajamos, pero cuando regresemos a la tierra, mire, no dijeron que iban a dormir, no dijeron que iban a trabajar, aunque duerman o trabajen, pero no dijeron nada de eso. Dijeron, pero cuando regresemos allá, comeremos. Y cuando yo dije, prepárense, porque los que van a venir dicen que van a comer, así es que eso es avisándonos que estemos preparados cuando el Señor resucitó y le apareció a los discípulos, que ellos estaban con sus puertas cerradas. ¿Qué les dijo? ¿Tienen algo de comer? Por aquí tenemos unos pececitos, y también tenemos, me parece que pan, y eso mismo fue lo que comió. Si hubieran tenido otra cosa, hubiera comido de otra cosa también. Así es que si el Señor cuando resucitó tuvo hambre y quiso comer, y era uno, ¿cómo serán todos esos millones? Una hermana, cuando salimos fuera, me dijo: no vaya a mandarla a uno de esos que come mucho para casa. Yo le dije: no se preocupe, no vamos a mandarle ninguno. Y cuando se dio cuenta de lo que yo le estaba diciendo, no, mande todos los que quiera. Bueno, nos estamos preparando para todo lo que haya por delante, y de lo que tengamos en ese tiempo le ofreceremos con mucho cariño, con mucho amor, porque si dicen que van a comer, no vamos a perder la oportunidad de invitarlos a que coman con nosotros. Y como ustedes, las hermanas, ya tienen mucho tiempo cocinando, entonces usted ya sabe preparar bien todito, ya usted está bien entrenado, así es que yo confío de que lo que le sirva a usted en el hogar que sea, en donde sea, o si es todo junto, va a ser
hacer algo que les va a gustar. Yo creo que han tenido bastante tiempo para aprender bien a cocinar todas las cositas que se hacen y ellos van a estar muy contentos. De seguro van a decir, cuando yo vivía en mi edad, yo no pude probar un plato como este. Bueno, yo espero que les guste mucho el arroz con habichuelas, que es el plato nuestro. Así es que eso ya lo hemos aprendido a preparar bien ya por naturaleza, desde que nuestras hijas ya están pequeñas, en edades que ya pueden cocinar, ya se aprenden eso de memoria. Bueno, ese es nuestro plato principal. Y de las demás cosas veremos a ver cómo, pero de seguro usted sabe que cuando uno va a otro país, lo primero que uno desearía es el plato típico de ese país. Si le gusta bien, si no le gusta, pues después no pide más. Pero le gusta, usted sabe, y lo que siempre se le ofrece es su plato típico. Y con el hambre que traen ellos, bueno, ya usted sabe lo que pasó cuando el Señor resucitó y pidió comida. En las otras veces había sobrado cuando Él le multiplicó el pan para otro, pero en esta no dice que sobró. Bueno, esto es para que tengamos, usted sabe, una idea y que las cosas sean para nosotros algo común y corriente, así como cuando usted invita a una persona, pues todo eso va a ser algo así parecido. Y usted puede ver cuando Abraham invitó a una gran comida a 3 varones que venían de otra dimensión. ¿Y saben quiénes eran? Era Gabriel, Miguel y el Señor. ¿Qué 3 invitados? Bueno, para acá viene también cada mensajero de cada edad. Y los que no hemos conocido a los mensajeros de otros tiempos, los van a conocer. Amén. ¿Cómo será? Vamos a esperar que llegue. Estamos muy contentos porque sabemos que va a ocurrir. Pero vamos a esperar que llegue. La alegría es grande la que tenemos porque sabemos que eso va a acontecer. ¿Cómo se va a mover todo? Vamos a esperar que todo eso llegue. Vamos a estar preparados. Y vamos a estar siempre con alegría de corazón, sin desanimarse ninguna persona, sino sabiendo que lo que sufrimos aquí no es de comparar con las glorias venideras. Así es que todo lo que estamos esperando es algo glorioso. Bueno, vimos lo que es el poder de la palabra. Fíjese, la palabra es tan poderosa que puede producir en una persona alegría o tristeza. Todo depende de qué palabra sea la que lo oiga. Todo depende de qué palabra sea la que hable la persona que esté hablando. Y eso también ocurre con usted. Cuando usted habla, todo depende de qué usted hable. Puede producir alegría, puede producir tristeza, puede producir problemas, puede producir soluciones a problemas. Por lo tanto, sea todo hombre y mujer presto para oír y tardo para hablar, vigilando lo que hablamos porque tendremos que algún día dar cuenta a Dios por toda palabra que hemos hablado. Y si al cuarto Elías le dijeron, tú vas a ser juzgado, ¿qué será de nosotros? Así es que cada uno tendrá el momento en que dará cuentas a Dios. Y todos queremos dar buenas cuentas. Bueno, vimos el poder de la palabra. Me pasé un poquito de tiempo, a mí no me gusta mucho pasarme de tiempo, me gusta que se vayan temprano, pero algunas veces les digo
lo que no les di en los días que estuve fuera, aquí se lo traigo todo en un resumen, y todavía quedaron algunas cositas de las que hablamos en otros países que no se las pude dar en esta ocasión, pero ya el domingo próximo, entre Bermúdez y yo, hablaremos algunas cositas para todos ustedes. Ya pueden ver que cuando viajamos así, después siempre le traemos algo, y siempre pues venimos con alegría, con regocijo, para hablarles de las grandes bendiciones del Señor. Me alegro verles a todos ustedes aquí hoy, que ustedes no sabían que yo iba a estar aquí. Porque el día que ya ustedes saben que yo voy a estar aquí, ya yo no puedo saber quién viene siempre y quién no viene siempre. Así es que es bueno, ¿verdad?, que venga así de sorpresa, antes del tiempo que se ha dicho que voy a venir. Lo que no le gustaría es que venga después del tiempo que había dicho que iba a venir, pero todo depende cómo estén las cosas, cómo esté el trabajo en los diferentes lugares. Ya saben que voy a viajar con nuestro hermano Bermúdez a México cuando llegue, ya después saldré con él, no les diré el día, sino que les diré que hemos de salir, y les pediré un favor de todo corazón, y es que oren mucho por mí y por nuestro hermano Bermúdez también, y por todos los hermanos y ministros de los lugares donde vamos a ir, y por toda la obra en todos los países. Déjeme ver cómo termino, porque es que hablamos tanto en todo este viaje allá en la América Latina, en todos estos lugares que se almacenó tanto de lo que fue hablado, que siempre el deseo mío y el propósito mío es que cuando llego, traerle todo lo que hablé en muchos días, traérselo en un día, pero no se me debe olvidar que tengo también el domingo próximo para hablarle del resto de las cosas que no le he hablado. Así es que voy a tratar de ya concluir. Lo que quería decirle es que ustedes me excusen si últimamente soy un poquito reservado en cuanto a los días que voy a salir y los días que voy a venir. Ya ustedes saben a través del libro del Apocalipsis que a lo último yo tendré que ser cuidadoso en esto, ya que a lo último ya van a ver, conforme al libro del Apocalipsis, van a haber algunos riesgos, y si Jesús y cada uno de los enviados del Señor dice que se cuidaban, algunas veces huían, otras veces dice que Jesús llegaba a un sitio secretamente, encubiertamente, y decía que no dijeran que él estaba ahí, porque lo estaban buscando para matarlo. ¿Y quién iba a querer que tomaran preso al Señor para que lo mataran? No, todo el mundo quería protegerlo, y entonces él decía la manera que tenían que hacer para protegerlo, y tenían que ser reservados en todo. Y yo veo que ya el tiempo está llegando, de un momento a otro llega, en que el mensaje va a llegarle a la multitud que nadie puede contar, y a los 144,000, y ya ahí va a haber un poco de riesgo de persecución, y van a hacer riesgos y persecuciones hasta la muerte. Imagínense que todo va a concluir con eso, pero no debe ser antes de tiempo. Bueno, nosotros entendemos esas cositas, estamos conformes de que las cosas sean como Dios tiene señalado, pero que sea cada cosa a su tiempo, y yo voy a poner de mi parte para que la obra pues no sea afectada, y ustedes también, y ustedes pues me van a excusar que yo sea un poco reservado, y el hermano Bermúdez también, y también agradezco mucho también la actitud de ustedes de ser reservados, y de también
como podríamos decir, y de también ser reservados con los demás hermanos, y de que también no hayan interferido con la vida privada de los demás hermanos y con la vida privada de los ministros, con la vida privada mía, como tampoco nosotros hemos intervenido o interferido con la vida de cada uno de ustedes. Hemos tratado siempre de ayudarles a todos cuando han solicitado la ayuda. Y todos los ministros decimos, yo digo en nombre de ellos, si en algo no le hemos podido ayudar como ha sido nuestro deseo y como ha sido el deseo de ustedes, perdónenos en eso. Nuestro deseo ha sido ayudarles en todo y servirles a ustedes en todo lo mejor posible, porque para eso nos ha enviado el Señor. Y en nombre de todos los ministros, tanto de Puerto Rico como de la América Latina, agradezco también la cooperación de todos ustedes con cada uno de los ministros, con todo el ministerio en general. Dios ha puesto todos estos ministros a mi lado para esta gran labor, y también a ustedes a mi lado para que hagamos esta gran labor de este tiempo final. Y nos perdonamos y nos excusamos el uno al otro. Yo sé que la intención de ustedes siempre ha sido lo mejor para todos los ministros, incluyéndome a mí, y la nuestra también, la mejor, el mejor deseo para todos ustedes, de beneficio para todos ustedes. Bueno, tenemos grandes planes para todo el pueblo, y oren mucho por todos los ministros para que Dios nos ayude a canalizar bien todo el trabajo y todo ese beneficio que queremos para ustedes. No le digo así de momento qué cosas tenemos programadas para beneficio de todos, pero ya con el tiempo, cada vez que usted vea una bendición, un beneficio, algo que les beneficie, eso estaba en el plan. Bueno, y aunque nosotros ni siquiera hubiéramos pensado en eso, estaba en el plan de Dios. Pero tiene que usarla a alguien para que materialice esos planes de Dios. Esperamos que Dios use a todos los ministros para materializar todos los planes de Dios. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, y será hasta el domingo próximo, Dios mediante, en donde tendremos a nuestro hermano Bermúdez, y eso será en la mañana, y también a las 3 de la tarde, que él tiene planeado lo que le fue anunciado el domingo pasado y este domingo. El domingo pasado él llamó desde Bogotá, y allá usted sabe, los teléfonos de allá no son como los de acá, o como los de algunos de ciertos sitios de acá, porque en algunos pueblos se pasa un poquito de trabajo también con los teléfonos, pero allá se pasa mucho más trabajo. Cuando el hermano Bermúdez puso la llamada, le dijeron, eso tiene que hacerlo con 4 horas de anticipación. Y la llamada la puso como a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, se la puso la llamada a Pellín, así es que le llegó de 2 a 4 horas después, así es que le llegó por la madrugada, y cuando Pellín contestó el teléfono, imagínense, se acababa de despertar. Así es que si yo creo que él lo entendió todo, porque el hermano Bermúdez le dijo que hiciera los anuncios de que él quería que hiciera, les dijo que íbamos a estar aquí, en donde único falló fue en que dijo que yo iba a estar con ustedes el día 20 y me le adelanté. Y por eso pues a ustedes no le está malo que se haya equivocado en eso, pero estaremos también el domingo próximo. Así es que nuestro hermano Pellín hizo lo que nuestro hermano Bermúdez le dijo que hiciera, y aún para que el hermano Pellín supiera que el hermano Bermúdez y yo estábamos de acuerdo
en eso que él le estaba diciendo, le dijo: por aquí te voy a poner, hermano William, eran como las 2 o las 3 de la mañana, te voy a poner, hermano William, para que también te diga sobre esto. Y entonces yo le repetí, y hasta lo tenía escrito para que no se me olvidara. Imagínense, a esa hora se le pueden olvidar las cosas a uno. Yo tuve que llamar al hermano Bermúdez: mira, ya llegó la llamada, porque él dijo: yo me acuesto a dormir cuando avisen que ya lo conectaron la llamada, entonces me avisa, pero ten cuidado porque yo me levanto así dormido y no sé ni lo que hablo. Así es que por eso también quizás le dijo a Pellín: te voy a poner, hermano William, para que te diga, para que esté seguro, ¿sabes? No fuera que él fuera a estar medio dormido y estuviera diciéndole otra cosa, pero yo creo que los dos le dijimos la misma cosa, y yo estaba despierto cuando llegó la llamada. Estaba más bien estudiando, porque ese día era sábado, amanecer domingo, iba a predicar domingo, y el sábado algunas veces pues yo me amanezco estudiando si no tengo listo lo que voy a predicar al otro día. Así es que estaba despierto todavía y llamé seguida a Bermúdez: despiértate, Bermúdez, que esta es tu llamada. Ahí se despertó como pudo, tomó la llamada y le hizo saber estas cosas a nuestro hermano Pellín, y yo se las verifiqué, se las confirmé y las tenía escritas para no fallar. Bueno, ya ustedes saben entonces todo lo relacionado al próximo domingo, y esperamos que comprendan a nuestro hermano Bermúdez en todo, y que nadie se sienta obligado o forzado a nada en absoluto. Ni siquiera se sientan obligados ni forzados a ir a la reunión que él va a tener, en la cual extiende la invitación para todos y en la cual espera tener como invitado a un orador, de los cuales, a uno de las personas de las cuales él me dijo, a uno de ellos, me dijo que hablara con ellos para tener a uno de ellos en la reunión que él va a tener. Yo voy a estar con él también, y él tiene mi respaldo en todo lo que él está haciendo, porque sé el propósito que él tiene. Y una persona como él, realmente uno sería bastante ignorante, o como decimos nosotros, bobo, si no lo respalda, porque sí ha trabajado brazo a brazo conmigo por tantos años. Él algunas veces me dice: yo cuando comencé en el mensaje de la nueva dispensación, cuando lo recibí, no tenía nada, y lo poquito que tenía lo perdí. Me quedé sin nada absolutamente. Ni siquiera tenía dinero para comprarle alimento a mis hijos, y no sabía ni qué yo iba a hacer. De ahí para acá, porque así es que es bueno que se quedara así sin nada, para que pudiera saber y darse cuenta de la bendición que iba a recibir. Actualmente tiene tanto que si cualquiera de ustedes va por Venezuela y ve todo lo que tiene, se sorprendería. Hermano Julio y algunos más, hermano Hernández que ha ido, y algunos más que han ido allá, ven todo lo que tiene, todo lo que Dios le ha dado, y él me dice: yo que no tenía nada, y mira todo lo que Dios me ha dado. Y él, ya ustedes saben cómo él usa todo para la obra, y cómo Dios lo bendice, y cómo él siempre piensa en grande para las cosas del Señor. Bueno, él, ya ustedes saben, es una persona que piensa de esa manera, y por eso Dios lo ha usado de esa manera en toda la América Latina. Yo aprecio mucho que Dios haya puesto a mi lado una persona de ese calibre. Yo ni tengo algunas veces que viajar por la América Latina. Él
ha estado viajando por muchos años. Últimamente es que yo le estoy acompañando para ayudarle. Él no quiere reconocer que yo voy de ayudante, pero así es, porque él es el que está trabajando en toda la América Latina y yo reconozco la labor que él ha hecho, la aprecio y siempre le digo, tú encárgate de todo ese trabajo, de toda esa labor y déjame a mí tranquilito para yo poder estar en comunión con Dios, meditando, estudiando y captando el mensaje, la revelación para darla al pueblo y después tú la riegas hacia adelante a través de las grabaciones, de las películas, de los folletos y de todo eso que Dios ha puesto en tu mano. Así es que yo reconozco ese gran ministerio que está en nuestro hermano Bermúdez, que es de beneficio para toda la América Latina, incluyéndonos a nosotros. Amén. Así es que yo creo que si algún grupo aprecia mucho a nuestro hermano Bermúdez y reconoce lo que él es en la obra de Dios, somos nosotros. Él se sentía, usted sabe, un poquito como triste algunas veces cuando piensa que ustedes se sienten tristes con él o se puedan sentir algunos molestos porque cuando él viene pues siempre yo me voy con él, lo viene a buscarme, pero cuando ustedes hablen con él háganle saber que ustedes se sienten contentos en saber que me lleva de ayudante y que para ustedes pues es una alegría de que él me lleve en sus viajes para así ayudarle en todo lo que pueda ayudarle. Yo creo que ustedes no se ponen celosos de que yo esté viajando y visitando a muchos hermanos, muchas congregaciones, porque sabemos que somos un solo grupo, el grupo de la edad de oro. Y ese grupo está en diferentes países. Bueno, así como les amo a ustedes, también los amo a ellos. Y también ellos esperan, usted sabe, aunque sea una visita una vez al año. Bueno, vamos a terminar ya. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta el domingo próximo, Dios mediante, y no olviden el poder de la palabra. Dios les bendiga.